básicamente es una ruptura de paradigma, decimos, ¿no? En el sentido de que viene a instalar una noción primero de la sexualidad que es histórica en el sentido de novedosa en la historia, y que tiene que ver con pensar la sexualidad con todo aquello que nos vincula con nosotras, nosotros, con el placer, con las formas de ser, estar en el mundo o estar siendo, la identidad, dirían también algunos, pero lo cierto es que la sexualidad tiene que ver con esto que somos, nuestra condición humana, y la idea de lo integral tiene que ver que toma todas las dimensiones en las cuales vivimos esta condición humana. Claro. Ya no se limita a la vida íntima, sino a los modos en que nos movemos en lo social, en lo político, en lo económico. Claro. Y los chicos, como te decíamos, niños, niñas, adolescentes, incluso jóvenes, ¿qué es lo que aprenden al estar, por ejemplo, en las clases de educación sexual que se dan en varias escuelas? Sí, en realidad, desde esta mirada impacta en la forma de abordaje y se pone en discusión todas aquellas formas en que se reproduce lo que decimos el sexismo, es decir, una educación diferenciada según los géneros que provoca desigualdades en las prácticas cotidianas. Claro. Si pensamos mandatos en términos de lo generizado, hay mandatos para varones, para mujeres, y que eso va regulando nuestras formas de vivir la sexualidad. Y esto nos pasa en el encuentro más íntimo, como una relación genital, pero nos pasa también en las relaciones laborales, nos pasa también en las relaciones políticas, ¿sí? Nos pasa en la división sexual del trabajo, en el ámbito de lo doméstico. Todo esto es lo que aprenden niños, niñas, adolescentes y también adultos y adultas de la formación docente y la modalidad jóvenes y adultos. Es decir, que uno incorpora a través de estos conocimientos una perspectiva de género mucho más amplia, ¿no? Exacto. Para desnaturalizar ciertas acciones que hoy en día parecen normales. Exacto, no Luis. Lo primero es esto, es desnaturalizar que esto que somos es fruto de la historia. Esto que desde lo cual nos autopercibimos y nos decimos yo soy mujer, yo soy varón, yo soy mujer trans, varón trans, es fruto de una historia que está operando y no es un determinismo biológico, ¿sí? Y desde ese lugar nos permite abrir el juego a las diversidades de formas de ser, estar en el mundo. ¿Sí? Eso se trata la ESI también en las escuelas. Bueno, Fernanda, siempre es bueno hablar sobre diversos temas, en este caso hablamos de ESI, pero ratificar estas cuestiones con datos duros también es muy significativo. Hay que recordar que la ley nacional se aprobó en 2006 y la provincia se adhirió en 2008. Hay resultados en torno a estos 10 años de trabajo de educación sexual integral. ¿Qué se puede decir? ¿Cuál es el balance principalmente? Sí, efectivamente, cuando estamos en políticas públicas siempre decimos que necesitamos ver los números, ¿no? El cuánto porque claro, son poblaciones, y el cuánto hoy nos está diciendo que estamos avanzando fuertemente hacia la propuesta de capacitación y la efectivización de la capacitación en casi la totalidad de las escuelas de nivel inicial, secundario, estamos ahí en el nivel primario, ¿sí? Ahora, el qué está pasando a nivel de la cultura, es decir, estos núcleos duros que la ESI toma en las escuelas, en las capacitaciones en docencia, y lo que estamos observando es que hay cambios que no se pueden cuantificar, pero sí observar. Por ejemplo, hoy de ESI se habla en las escuelas, más, menos, poco, mucho, ¿sí? Pero se habla, y no se habla solo desde la mirada biologicista, sino está enfocada desde esta otra mirada que incluye estas otras temáticas que decía anteriormente, ¿sí? Pero también está el placer y el cuerpo en la escena pedagógica, y eso no es menor. El cuerpo se ha tapado, el cuerpo se ha negado, los cuerpos otros se han negado, ¿sí? Y hoy estamos en el centro de esa escena como sujetos de la historia. Fernanda, una información de último momento que se dio a conocer en estos últimos días fue que en comparación con el resto del país, en Santa Fe se redujo la maternidad en menores de 15 años. Sí. Una información muy importante, ¿no? ¿Qué se puede decir entonces? Sí, ese es lo que vos decías, un dato duro, claro, es un dato cuantitativo y que nos dice que de 400 adolescentes tempranas, adolescentes niñas embarazadas, se redujo ese número a 200 personas, 200 mujeres, lo cual habla de un 50% en la reducción. Y que lo que observaba el Ministerio de Salud es que esto no nos había acontecido durante casi 8 años de gestión o 7 años, sí en los últimos 3, lo cual se hace de esto una lectura de impacto de lo que son las políticas públicas integrales. No es solo trabajar salud por su lado, educación por el otro, sino
trabajar en forma coordinada y sobre todo en los enfoques coordinados, ¿sí? Claro. Y ese dato nos indica que la educación sexual, que siempre dijimos, es una apuesta a mediano y largo plazo, porque son cambios en las formas culturales, en los patrones culturales, nos está dando este indicador. Ya hay una mirada sobre una niña embarazada que no es la que, mira, es el único proyecto de vida, claro. O sea, empiezan a operar otras respuestas, ¿sí? Pero también empiezan a operar otras preguntas. Una de ellas es la sospecha, siempre es la sospecha en una niña de menores de 15 años, siempre es la sospecha de un potencial abuso sexual infantil. Y ahí hay un acceso a una normativa vigente que es la interrupción legal del embarazo. ¿Sí? Entonces, estas situaciones no eran leídas de ese modo, por lo tanto no podían intervenirse. Claro, sin lugar a dudas, es un dato muy alentador, ¿no? Que se destaque Santa Fe a nivel nacional en este sentido, pero ¿por qué nuestra provincia, digamos, tiene un dato más alentador que el resto del país? ¿Esto se debe a cómo se está impulsando la educación sexual integral en nuestra provincia a través de los ministerios? Sí, personalmente me ha tocado asistir a reuniones federales, ¿no? Donde están las 24 jurisdicciones convocadas por el Programa Nacional de ESI, y lo que observamos es que la mayor parte de las provincias de Argentina no lograron consolidar equipos, ¿sí? Equipos de capacitación docente que acompañen estos procesos de transversalización de la ESI, dependieron mucho del equipo de Nación, y el equipo de Nación hoy está con un presupuesto muy magro, claro. Muy poco dinero, por lo tanto no puede hacer acciones en territorio en aquellas provincias que no habían podido hacer el proceso que hizo Santa Fe. Esa es una potencial respuesta, ¿sí? Puede no ser la única, porque también hay que ver qué pasa en salud en esas otras provincias, ¿sí? Y en esta estamos trabajando en un mismo sentido. Claro. Fernanda, como decíamos, hay una ley nacional sancionada en 2006, la provincia adhirió en 2008, pero ¿nuestro territorio santafesino tiene ley propia de educación sexual integral? No, todavía no tenemos ley propia. La ley nacional tiene, digamos, injerencia y obviamente regula las prácticas que tiene que llevar a cabo el gobierno provincial. Sí está incorporada la educación sexual en el proyecto de educación que presentó la ministra Balaguer, pero bueno, deseamos tener una ley propia, una ley de educación sexual integral. Así que bueno, alentamos a que esto ocurra en las cámaras. Aquí en la provincia está este programa denominado De ESI se habla, sí. ¿No? Ha ido progresando a lo largo de estos años, fue una suerte de prueba-error para ir incorporando nuevos ítems, nuevos tips para mejorarla. Lo que le ha ocurrido al equipo es un crecimiento cuantitativo en cantidad de personas y cualitativo, en el sentido de que provenimos de distintas trayectorias formativas, laborales, de militancia, claro. Y sobre todo que a lo largo de estos años hemos podido incorporar incluso docentes que estaban en el sistema educativo, bueno, yo soy una de ellas, pero otras docentes de inicial y primario que se fueron sumando a las capacitaciones, y de ahí, bueno, pudimos invitarlas a formar parte del equipo provincial. En cuanto a los modos, es decir, el cómo llevamos a cabo las capacitaciones, nos inventamos todo el tiempo, porque siempre hay algo del contexto que te interpela y te exige que el dispositivo que se ofrece el año siguiente incorpore esas demandas. Es muy interesante hablar sobre estos temas, sin lugar a dudas, Fernanda. Repasamos los programas, cómo se desarrolla el programa provincial, la ley nacional, la injerencia que tienen los chicos, los adolescentes y los jóvenes. Pero a ver, esto se da en las escuelas, pero como dice el dicho, la educación también pasa por casa. Claro. ¿Se hablan de estos temas en los hogares de acuerdo a los estudios o relevamientos que hayan hecho ustedes? Sí, en realidad relevamientos recién empezamos a hacer el año pasado a través de otra secretaría del Ministerio de Educación con sistemas de monitoreo. Pero sí en el mano a mano en las capacitaciones, la docencia nos va contando cómo se va vinculando con las familias, qué temáticas habla y qué dice la familia. Claro. También en lo que fueron las asambleas ciudadanas, ¿sí? En su momento la población comentaba, ¿no?, acerca de esto novedoso que ocurría en ese momento en sus escuelas, nivel inicial, primario, que sus nietos, sus hijos e hijas hablaban de ESI. O sea, las familias, lo que estamos monitoreando y escuchando es que la mayor parte de las familias que han sido convocadas por las escuelas, celebran el tema de que se trabaje educación sexual en las escuelas, porque es una temática que a las familias también le cuesta mucho, está atravesada de tabúes, de vergüenzas, claro. ¿Sí?, que genera el tema, la situación de hablar sobre nuestra sexualidad.
Por lo tanto, que la escuela lo aborde para la familia es muy importante, ¿sí? Y lo que se hace también es invitar a las instituciones educativas que están en capacitación de que siempre generen un espacio para que las familias sean convocadas y participen también de estos procesos. Porque lo cierto es que hay toda una población que es la que no circula por el sistema educativo, que nunca ha accedido a contenidos de educación sexual integral. Por lo tanto, los abusos, la violencia de género, la trata de personas, la discriminación por identidad sexual, identidad de género, sigue operando, ¿sí? Entre adultos, adultas, ¿sí? Así que tratamos de que genere impacto o traccione, ¿sí? Lo que pasa en las escuelas, que genere impacto en las casas. Y realizar un trabajo complementario y articulado, ¿no? Sería lo más importante, sí, ¿no? Entre las escuelas y también las familias. Sí. Fernanda Pagura, integrante del equipo de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación, hablando justamente sobre este tema, ESI, para poner en conocimiento ciertos datos que se dieron a conocer, muy positivos, sobre todo para nuestro territorio santafesino.